Buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Este será nuestro primer tutorial en este canal. Vamos a hablar sobre la oclusión ambiental. Hay varios lugares donde ya ustedes van a encontrar esta información. Pueden revisarlos, comparar con mis ideas de lo que es oclusión ambiental, que están basados generalmente en cómo se maneja la luz en videojuegos y la representación que se lo va a hacer dentro de nuestras escenas, sean ilustraciones, sean animaciones, sean modelado 3D. Entonces, en cualquiera de estos ámbitos se utiliza de la misma manera la oclusión ambiental. Entonces, vamos entendiendo primeramente qué es la oclusión ambiental. La oclusión ambiental es una de las herramientas que tenemos nosotros los dibujantes, ilustradores, artistas, ¿no? En ese sentido, gráficos, que es cómo nosotros tratamos de simular el comportamiento de la luz al ser obstruida esta luz por ciertos objetos. Y de esa forma van proyectando sombras, ¿no? Sobre otras superficies o sobre otros objetos. Cómo esas superficies pueden absorber esta luz y después reflejarla, generando esas luces de rebote y otros tipos de composiciones que podemos usarlos para maniobrar dentro de nuestras ilustraciones. Muy bien, con esto tenemos que entender algo primordial. La oclusión ambiental, aunque son reglas, conceptos, ¿no? De cómo se comporta la luz, no pueden ser rajatabla, ¿no? O sea, no pueden ser fijas. Tenemos que tener cuidado con ellas. Es verdad que nos van a ayudar a conseguir un gran realismo, una gran contraste en la ilustración, pero nuestro punto es entenderlas y manipularlas. Entonces, lo básico de cualquier artista aquí es aprender a entender esta parte de la oclusión ambiental y manipularla para que cuando creemos nuestras escenas podamos hacer que el lector, o sea, la persona que ve esta imagen, entienda la distribución de los objetos dentro de las escenas. Entonces tenemos que tener muy en cuenta, chicos, que se maneja de esta manera. Entonces la oclusión ambiental va a ser una serie de conceptos, va a tener una serie de herramientas que nos van a ayudar a generar composiciones muy buenas en las escenas, ayudándonos de la luz. Porque a veces podemos estar muy limitados en la pose que podemos estar teniendo, pero la luz no tendríamos esa limitación. Entonces la oclusión ambiental es ese manejo, todo lo que es el comportamiento de la luz. Entonces, primer punto a tratar en la oclusión ambiental es la luz ambiental. ¿Qué es la luz ambiental? La luz ambiental es la fuente de luz con una intensidad débil que abarca todo el área de la escena y es delegada por la luz directa. Algo que tenemos que entender de la luz ambiental es más o menos cómo se origina esta luz ambiental. Generalmente esta luz ambiental se obtiene al base de botes de la luz dentro de un cuarto. En un cuarto, digamos, por la ventana entra una luz, esa luz rebota en el ambiente, golpeando las paredes, golpeando el techo, lo cual hace que se genere una luz de menor intensidad que la que está entrando por la ventana, ¿no? En este caso. Entonces la ventana tiene que hacer esa luz directa, pero esta luz ambiental va a iluminar toda la escena. Se va a ir haciendo más débil mientras los lugares a donde tenga que acceder estén más obstruidas por objetos. Entonces esas zonas donde están más obstruidas por objetos llega a ser más oscura. La luz ambiental también, cuando hablamos de un exterior, por lo general en un día soleado, donde vos tienes un cielo azul, ese azul del cielo también es una luz ambiental. ¿Por qué? La luz está compuesta de fotones, los cuales cuando entran en nuestra atmósfera son detenidos, ¿no? Por los gases, partículas, electrones y eso que están en la atmósfera. Y al haber diferentes ondas con diferentes tamaños, lo que pasa es que las ondas con menor tamaño son rápidamente, son más fáciles de difuminarse en el ambiente, y eso le pasa a la onda de luz azul. Es la más débil entre ellas, esta es la primera en relegarse, pero se queda arriba en nuestra atmósfera rebotando y después cayendo vuelta hacia nuestro planeta, ¿no? Acá a la Tierra, lo que genera una luz. Ahora hay que entender algo. Generalmente estas luces ambientales las vamos a manejar con ciertos colores.
Un ejemplo, si está en el exterior, esta luz ambiental va a ser azul, por lo cual generalmente las luces las sombras tienden a tener un cierto tono azul o tienden a irse iluminando hacia ese azul, hacia como si hubiera una luz azul débil, pero va a tener una gran cantidad, ¿no?, de teñir estas áreas. Esto nos ayuda a generar un contraste, ya que generalmente la luz del sol es más amarilla, no es tan amarilla, pero es un poco más amarillenta, ya que tiene que ser la suma tanto del rojo con el verde, que tiende a ser un color amarillento blanquinoso, no tan blanco, pero lo vamos a tener ahí. Esto sería, en cambio, en lo que respecta a la luz ambiental. Muy bien, ahora vamos a ver el siguiente tipo de luz, que es la luz directa. Esta es la luz con mayor intensidad en la escena, la cual se consigue, es la que más consigue contrastes dentro de la escena. Al ser una luz tan intensa, genera mayores cantidades de separación entre la intensidad de la sombra y las intensidades de la luz. Entonces esto tenemos que tener en cuenta. Siempre esta luz será la primordial a usar para generar la lectura correcta dentro de nuestras ilustraciones, para generar los mejores contrastes. Esta luz no la pongan al azar. Siempre pensando desde dónde viene o para interactuar. Si es una luz del sol, ustedes pueden decidir, ¿no?, que puede venir desde atrás, puede venir desde el frente, dependiendo también mucho a veces si tenemos un fondo y qué tipo de fondo tengamos para trabajar este tipo de luz. Dicho esto, la luz directa tiene ese tipo de utilidad dentro de nuestras escenas. Entonces aprendamos a usar, no la pongamos al azar y pensemos mucho en este tipo de luz. Es la que va a hacer que nuestras ilustraciones, dibujos o cualquier escena que estemos componiendo sea de la mejor calidad posible. Continuando con esto, vamos a tener después el tercer tipo de luz dentro de nuestra escena, y esta se llama la luz de rebote. ¿Qué es la luz de rebote? Esta luz se obtiene al impactar tanto la luz ambiental como la luz directa sobre las superficies de los objetos, las cuales van a reflejar esta luz e impactando a las superficies adyacentes, ¿no?, aquellas superficies que estén más cerca, y dependiendo de su cercanía reciben más o menos luz. Entonces generalmente esta es una luz que a veces choca en el piso, regresa y va a generar mayores contrastes. Entonces la luz del rebote generalmente nos va a ayudar y la vamos a poder usar para separar los fondos de las sombras, ¿no?, digamos caras de las sombras. A veces pueden estar en la misma intensidad una superficie con otra, entonces a veces por el rebote y todo eso intentamos separar un poco. A veces podemos hacerle más intensa o menos intensa, después veremos más o menos algún ejemplo de lo que estamos hablando. Entonces eso hay que ir teniendo en cuenta. Es un tipo de luz resultante de un fenómeno que después estaremos hablando, pero tengan en cuenta que es una luz que nos va a ayudar a seguir encajando en un aspecto más realista a nuestros dibujos. Ahora, la luz de rebote es una luz que, dependiendo a veces de ciertos estilos, puede ser removida. Entonces eso tengan en cuenta. Tanto la luz ambiental como la luz directa a veces son más presentes de más tipos de ilustraciones, pero muchas veces son removidas. Ya dependen del tipo de ilustración, el tipo de estilo que tengamos. La que nunca va a desaparecer es la luz directa. La luz ambiental puede ser para generar un mayor contraste y se vea con mayor emoción. Eso también nos sirve esa luz ambiental, ¿no? Recuerden, para generar alguna emoción, algún tipo de narrativa. Entonces vamos a ir viendo después cómo podemos ir usando esas luces para poder generar una ilustración según lo que nosotros queramos narrar. Después de esto vamos a tener el terminador. El terminador es una línea o el borde que separa tanto la parte iluminada de un objeto con la parte en sombra. Esta línea se modela de la interacción de la luz con las superficies. Y vamos a explicarles un poquito después cuando toquemos, pero digamos que a veces queda un lugar entre la luz de rebote y la luz principal a donde ninguna de las dos pueden llegar a ese punto en el objeto,
dejando una línea. Realmente esta línea está justo ahí entre el final de la luz más fuerte, de la luz directa principal, y el comienzo de la sombra. Pero recuerden que el comienzo de la sombra también tiene luces, no es totalmente oscuro, porque tenemos luces de rebote que van a ir también iluminando de cierta manera. Por eso no vas a tener una ilustración un negro absoluto, porque siempre hay luz de rebotando. No hay ese tipo de comportamiento. Vamos a tener cambios de valores dentro de nuestros colores, dependiendo si está en sombra o está en luz. Pero eso tengamos en cuenta. Después del Terminator o el terminador, ¿no? Vamos a tener otro concepto, que son las sombras proyectadas. Las sombras proyectadas se refieren a las áreas oscuras, ¿no?, que se forman cuando la luz es bloqueada. Por eso hablamos de oclusión. La oclusión se refiere a excluir, ¿no?, a quitarlo, o a la obstrucción que tiene una luz. Entonces, cuando hablamos de oclusión es por esto, ¿no?, que se refiere a esas zonas, ¿no?, o toda parte donde hay objetos que van a bloquear, sea ropa, sean las manos, sean otros objetos dentro de nuestra escena. Y en esa zona no es una zona donde alcanza la luz, ¿no?, la luz principal, generalmente es bloqueada, o también es bloqueada la luz ambiental. Generalmente a estas zonas llega con mayor frecuencia la luz de rebote. Entonces, a esta superficie no es alcanzada, ¿no?, por estas dos luces, dependiendo la situación. Entonces, esta sombra es el resultado directo, ¿no?, de la interacción de la luz con los objetos en la escena. Entonces, eso es en el caso de las sombras proyectadas. Y vamos a tener el último término, que es el resplandor. Y esto va muy ligado con la luz de rebote. ¿A qué nos referimos con resplandor? Se refiere a la cantidad de luz que emite o refleja una superficie en una dirección específica. Entonces, esto es muy importante, porque por más que tengamos la misma luz con la misma intensidad y hayan algunos objetos de ahí, estos van a reflejar, como llega la luz de esas superficies, van a reflejar la luz hacia otros objetos adyacentes, y dependerá muchísimo del tipo del material, ¿no es cierto?, el color que tenga el objeto, lo que va a emitir esa luz. Habrán objetos que emitan una luz más fuerte porque son más reflectivos, otros que sean más mates y no reflejen tanta luz. Habrán objetos que no emiten luz, que se absorben toda la luz, ya depende mucho de los materiales, pero esta es una característica de todos los objetos, sean humanos, sean cosas vivientes, todos tienen resplandor. Y esto es lo que nos va a ayudar a componer mejor y darle un mayor énfasis a nuestros objetos para que se sientan parte de la escena. Porque si tenemos una pelota blanca en una pared roja, al lado de una pared roja, llega la luz, choca en la pared roja, entonces una sombra proyectada, ¿qué va a hacer? Va a chocar en la pelota, pero esa luz proyectada, esa luz de rebote va a ser roja. Esto es por el resplandor. Dependiendo qué tipo de material, digamos sea una pared que tenía un tipo de esmalte, entonces su reflexión va a ser muy alta. Entonces la cantidad que va a tener a la esfera en la zona donde está en sombras va a ser mucho mayor que si no fuera un objeto que tenga algún tipo de esmalte. Entonces estoy entendiendo, y esto nos va a ayudar a que se entiendan, a que los materiales de un objeto se entiendan muy bien, a que puedas ubicar objetos dentro de una escena. Esto va a ayudar muchísimo a que nuestros fondos con nuestros personajes pertenezcan y se vuelvan parte de una sola escena, y cuando alguien lea esa imagen, ¿no?, contemple la imagen, tenga una lectura correcta de lo que está sucediendo. Entonces, estas serían las partes principales dentro de la oclusión ambiental. Ahorita voy a explicar un poquito más en esta sección de lo que es cada una de las cosas, y en este círculo que tenemos aquí, que es de color blanco, cómo estarían llegando cada una de estas luces. Entonces, como primer punto, uno hay que ir entendiendo que a veces nuestros objetos pueden ser un objeto como este, ¿no?, un objeto sólido donde, digamos, no está con ninguna iluminación. Entonces, si este objeto le llegara una iluminación ambiental, que digamos desde esta de la luz ambiental, estás hablando que está en el exterior, está chocándole una luz
ambiental que es azul. Entonces esta luz ambiental azul va a teñir en cierta medida. Y cuando esta luz pase acá y choque acá y rebote, en esta parte de abajo también llega esa luz. Va a tener una cierta cantidad del color, puede ser del ambiental, pero ya depende muchísimo del objeto. Pero en este caso hagamos que es un objeto blanco, así que el rebote que está teniendo casi es el mismo color azul, o sea, no va a haber mucha diferencia. Entonces va a chocar en la parte superior y vamos a tener este tipo de resultado. Ahora aquí, esta es la sección que antes hablábamos, el terminador. ¿Por qué? Porque la luz principal llega solo a abarcar esta zona. Se va difuminando. Pero la luz de rebote también alcanza hasta esta zona y también se va difuminando. Lo que provoca que en esta zona donde no alcanza tanto la luz, en esta de acá, se forme una línea, el famoso terminador. Entonces, ahora, esto es solo en respecto a la luz ambiental, ¿no? Pero si a esto le agregamos otra fuente de luz, que también ahora va a golpear, ustedes van a ver que ahora esta luz viene de un lado lateral, que golpea en esta zona. Pasa, llegará a la superficie y chocará y rebotará. Entonces lo que ustedes van a ver aquí, que sigue habiendo este terminador, pero ya no es tan visible. Ustedes van a ver que aquí se empieza a oscurecer más, que es la zona en donde queda casi el punto medio entre los dos lados, ¿no? A veces llega a ser en el caso de una esfera, en otro caso de otros objetos puede ser que no obtengamos ese resultado. Lo que va a pasar es que ahora, gracias a esta luz de acá, vamos a generar una nueva sombra, que es esta sombra proyectada de acá, porque esta luz está pasando. Bueno, aquí la sombra me queda un poquito más, esta sombra debería llegar hasta acá. Bueno, está pasando, aunque no tanto. Está pasando y está generando. Y ustedes van a ver que aquí también se va a teñir de una tonalidad azul. ¿Por qué? Porque ahora a él también le está llegando la luz ambiental. A diferencia de esta zona que no es tan intensa la luz ambiental, ya que está bloqueada esta luz ambiental en esta zona por este objeto. Así que no puede llegar. Es verdad que habrá luces de rebote que choquen, pero esto va a bajar que la cantidad que tiñe acá sea mínima, por lo cual vamos a tener un negro menos saturado con ese color ambiental. Entonces, esto es lo básico, ¿no? Dentro de lo que es oclusión ambiental. No hay una gran teoría detrás de ella. Son conceptos que no son complicados de entender. Lo más complicado es saber cómo manejarlos, cómo ocuparlos y sobre todo entender a veces que los materiales cómo reflejan este tipo de luz. Muy bien, vamos a pasar al Blender para explicar un poquito más e ir entendiendo más o menos el tipo de comportación de la luz. Entonces aquí tenemos una escena donde vamos a agregar un cilindro. Esta sería nuestra escena, se ve bien oscura porque aquí todavía no tenemos una luz ambiental en sí. Entonces lo que voy a agregar ahorita es una luz ambiental y la vamos a poner de ese tono azul. El objeto es un objeto blanco y aquí podemos ver cómo la luz llega. Entonces ustedes pueden ver que la luz viene desde arriba, impacta en estas zonas de acá, lo cual va a ayudar bastante a generar, ¿no?, todas estas formas dentro de nuestro dibujo. Listo. Como nosotros podemos ver aquí, tenemos el comportamiento de la luz. Y van a ver ustedes que hay en zonas como esta parte de acá, que si llega la luz, y ven estos bordes, es porque la luz está impactando en esta zona y después está rebotando dentro y de aquí rebotará. Pero va a llegar hasta un cierto punto en donde todo esto no va a poder llegar al centro y es donde va a estar oscuro. No llegamos a un negro absoluto. Si ven, sigue teniendo aquí zonas que están iluminadas y esto es por el rebote de la luz. Entonces dentro de la superficie lo que va a pasar también, esta luz va a chocar esas paredes y seguir rebotando en un sinfín y cada rebote que vaya teniendo va a perder intensidad. Entonces, digamos, ese es uno de lo que pasa generalmente el tipo de luz. Ustedes pueden ver acá también. Aquí tenemos el terminador, porque la luz que choca acá solo avanza a iluminar
toda esta sección de aquí, dejando esta zona oscura porque la luz principal llega hasta estas dos zonas. Entonces digamos, ahí va lo que le voy diciendo. Entonces en un programa de simulación 3D podemos obtener este tipo de escenas. Ahí digamos en este cilindro tengo dividido en ciertas caras y ustedes pueden ir viendo ahí cómo la intensidad va disminuyendo, ¿no? Mientras va llegando, esta vez también uno quiere entendiendo cuando estamos iluminando, pero eso será para otro punto. Y ustedes ven acá, justo entre el tope de los dos objetos en esta zona, es casi negro, porque ahí sí va a llegar la luz de una intensidad muy baja. Entonces, quitando el cilindro, ahora vamos a activar un cubo. Entonces aquí está lo que les había mostrado antes en el dibujo. Si ven la parte superior iluminada con esa luz ambiental, choca acá en el piso, hay un rebote y se está en esta zona, donde ahora tendremos aquí un terminador. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, estas luces de acá, estas sombras son difusas o con bordes o con un borde en este caso muy suave, ¿no? Esto es porque la luz principal es débil. Es también las luces, sus bordes van a depender muchísimo de la luz que los impacta. Porque si ahí tuviéramos ahora una luz ambiental más fuerte en este caso, ustedes van a ver que cambia muchas las cosas. Esta zona sigue, ¿no?, manteniéndose con esta temperatura de luz azul. Esta zona ya se ilumina. Acá vemos un rebote, ¿no?, de esta luz que está chocando acá en el piso, está yendo hacia acá. Si choca acá se va a disminuir menos, pero aquí podemos ir viendo cómo se va comportando esta luz, cómo choca. Y como esta es la superficie, digamos, esta parte de aquí, esta zona de aquí es la superficie más cercana. Entonces la luz que rebota de aquí hacia acá, entonces podemos verlo. Entonces la luz que va a rebotar en esta zona, que la superficie hacia acá, hace que esta zona quede más intensa. ¿Por qué? Porque la otra superficie que está afectada es esta de acá, y si de aquí rebota hacia acá va a ser con menos intensidad. Entonces van a ver que aquí todavía se sigue manteniendo la sombra que genera la luz ambiental, pero en esta sección de acá su intensidad baja por la luz directa. Esta es la sombra que obtenemos proyectada del objeto, que si ven se encuentra teñido por esa misma luz ambiental. Tenemos, esto es lo básico, ¿no? Esto pasa muchísimo dentro de nuestros dibujos. Ustedes van a ver que en este caso acá, en esta zona, voy a acercar esto un poquito más ahí, en esta zona de aquí no golpea tanto la luz como esta y esta. ¿Por qué? Porque la superficie más cercana es esta de aquí, y esa no está recibiendo la luz directa, por lo cual no puede proyectar esa luz. Pero en estas esquinitas de acá sí, porque estas son las superficies de donde está recibiendo ese rebote, que están fuera, ¿no? Entonces digamos, más o menos esto con el tiempo se va entendiendo. Yo les recomiendo un programa en 3D, va a ser muy bueno. Si quieren yo les subo este archivo para que lo tengan y lo abran con Blender. Entonces ahí tendremos, ¿no? Después hay otros tipos de luces que se pueden ir aumentando después, aumentar otra luz con menor intensidad que la principal, con algún tipo de color, lo que a veces con esto generamos los rim lights, para a veces separarlo de un fondo o de lo que sea. Este es otro tipo de luz, pero ese es más ya artístico. Si sucede es que en el ambiente hubiera un objeto que lo estuviera generando. Entonces también otra cosa ir entendiendo, que a veces cómo interactúan, ¿no? Digamos acá podemos ver cómo la luz interactúa. Esta zona es oscura, no está teñida tanto de azul. ¿Por qué? Porque la luz que está golpeando en estas zonas es la luz directa. A diferencia de este lado de acá, que este lado no está siendo afectado, porque si ven que la luz viene no totalmente de un lateral, sino viene de un frente lateral, y acá quedan. Y acá ustedes van a ver cómo si esta luz, estas sombras proyectadas, se encuentran teñidas con ese azul, igual que esta parte de aquí, ¿no? Por los rebotes y todo. Y esta cara que está en sombra también está teñida de una cierta cantidad de azul. Lo que pasaría a diferencia de esta, que es gris, ¿no? Casi blanquinosa por el tipo de objeto que es.
Entonces, esto es lo básico, ¿no? En lo que es todo lo que es ilustración, podemos agregar otro objeto. Ustedes pueden ver que ahora tenemos un objeto en la parte de arriba. Si ven que la luz que choca arriba golpea este objeto, llega a alcanzar en gran intensidad porque la luz principal es muy fuerte. Entonces acá sí llega y lo va iluminando. Si fuera esta luz más débil, no llegaría en gran medida. Si ustedes ven, solo acá arriba va a ser afectado por esta luz ambiental. Y acá, ¿no ven? La zona que está obstruida sí le llega, aunque no le llega la luz principal, sí le llega esa luz ambiental. Y ustedes van a ver que en esta zona de aquí está más blanquinosa, porque esa zona sigue viendo el rebote desde esta área hacia acá. Entonces esto es algo que uno con el tiempo tiene que ir entendiendo, tiene que ir observando cómo están esos objetos y están participando en todo este tipo de composición, y esto nos va a ayudar a generar muy buenas composiciones. Entonces esto es lo que sería en respecto a todo lo que es oclusión ambiental. Este será el primer video donde estamos poniendo la teoría. Subiré un segundo video donde pondré un ejemplo del que estuvimos haciendo en directo, cómo le hice todo lo que es la oclusión, qué parámetros pensé. Haré un resumen breve de las decisiones en esa ilustración y más o menos cómo manejar el tipo de lectura dentro de un dibujo. Les agradezco mucho por ver este video. Espero que les haya servido como ayuda para todos como una teoría. Y en la segunda parte de este video estaremos viendo cómo aplicarlo en una práctica. Gracias y hasta la siguiente.